Bueno, ahora vamos a explicar el código. Entonces, en primer lugar tendremos las constantes, después iría el setup, que se ejecuta una sola vez, el cual usa Arduino para decir qué pines vamos a usar y demás. Entonces, lo primero que hacemos en este es activamos la comunicación serial entre el Arduino y el computador. Esto se usa para hacer las impresiones que estuvimos viendo en el anterior video, en el que mostrábamos cuántos milivoltios estaba mandando el brazo. Después declaramos los pines que va a usar el relé, los dos relés. Aclaro, hay dos relés porque uno gira a la izquierda y el otro gira a la derecha. Esto no se hace con un servomotor porque un servomotor usa la misma energía que el Arduino. Pero como el motor que yo uso usaba 12 voltios, entonces tuve que hacer un circuito por separado que lo iba a activar estas señales del relé. Entonces, después de eso iría el loop, que este loop es el ciclo que después de que se ejecuta el setup, el loop va a estarse ejecutando infinitamente. Entonces, lo primero que hacemos es leemos la señal análoga que nos manda el mioware, o sea, el electromiograma. Posteriormente pasamos esta señal a milivoltios, no es necesario, pero lo hicimos en este caso, hacemos las impresiones y acá tendríamos tres casos. Entonces, antes de explicar estos tres casos, hay que explicar una cosa y es que, por ejemplo, si tenemos el brazo relajado y está abajo, o sea, si no lo hemos movido, este va a tener un voltaje este tendrá 12 milivoltios. Y si lo tenemos un poco contraído, tendrá 90 milivoltios. Y entonces nosotros podríamos decir, no, pues es tan sencillo como si está a tanto voltaje baja y si está arriba baja. No, porque tenemos un problema. Si tenemos el brazo en reposo y lo subimos, el pico que va a haber es de 1080 milivoltios alrededor de eso. Entonces nos encontramos con el problema de que no es tan fácil poner un rango de valores porque siempre van a haber picos. También al bajar el brazo, si tenemos el brazo como hacia la mitad y lo bajamos, el voltaje que manda el brazo aumenta también. Entonces ahí nos encontramos con un gran problema. Entonces, ahora sí voy a explicar estas tres partes. Entonces, tenemos un if, un else if y un else. Entonces, en el if es para activar el relé que hace que baje. En el otro activamos el relé que hace que suba. Y en el contrario, declaramos el valor anterior como milivoltios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El valor anterior es como yo tome un valor y es el del anterior ciclo. Y el milivoltio es el valor actual. Entonces lo que yo hago es que miro si el valor anterior es mayor al valor actual y si es así, por ejemplo, en este caso, el valor anterior es igual a milivoltios. Pero en este caso, ¿por qué no hago lo mismo en el de subir? Y es porque, como les dije, había un pico altísimo. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Como seguiría teniendo ese valor y bajaría o haría cosas que no debería hacer, que digamos en el video que mostré, a veces pasaba. Entonces lo que yo hago es, hago como un aproximado y al valor anterior le sumo 70. Entonces, más o menos esa es como la solución que yo encontré para arreglar ese problema. Y, y entonces después de eso, todo independientemente de cuál opción haya sido, ya sea que el valor anterior era igual al valor anterior, o era mayor o era menor, todos van a tener un delay de 0.3 segundos. ¿Esto por qué? Porque, como les comenté, había como un pico y luego se estabiliza. Entonces, haciendo prueba y error, este fue el tiempo en el que se estabilizaba más o menos. Pero digamos, en el video que mostré, a veces yo hacía cosas y el brazo no me seguía. Para esto lo que podríamos hacer es subir este número un poco más, pero tendríamos retrasos en la señal. Entonces, yo preferí sacrificar eh, l- como lo que sí debería hacer por la velocidad. Porque a mí de qué me serviría hacer un movimiento si se va a demorar demasiado en hacerlo. Entonces, esa fue como la solución que encontré. Y eso, entonces, digamos, aquí el brazo, si sube o baja, va a tener un delay de 1000
de un segundo, perdón. Entonces, digamos, yo podría aumentarle ese tiempo y podría mandar solo una señal y que el brazo suba completamente hasta donde quiero. Entonces, ahí se le pueden hacer como modificaciones al código y demás, pero así es como quedó implementado y esa ya sería toda la explicación del código.